Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Inventario.pro, un espacio donde explicamos historias reales de negocios que combinan las ventajas del mundo digital con el sector automoción. Esto es Motor Digital. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Inventario.pro, Motor Digital. Hoy trataremos un tema que seguro que va a ayudar a los profesionales que nos escuchan. Estamos con Lines Mobility, con Walter Barbio por un lado, el responsable de desarrollo de negocio. Bienvenido. Hola, buenos días. Muchas gracias. Y con Marta Verbel, que es la directora de proyectos de Lines Mobility, que como ellos nos explicarán, tienen cosas interesantes a compartir con el resto de la audiencia y estaremos muy centrados en el ámbito de la analítica de la generación de demanda y del SEO y de la conversión de los sitios web y de las campañas, tanto de Facebook como de Google. A partir de aquí os dejo que os presentéis, Walter, Marta, y luego entramos ya en materia. Adelante. Eduardo, muchas gracias. Nada, pues comentarte que yo soy Walter, responsable de desarrollo de negocio de la parte de Lines Mobility, y Marta es la directora de proyectos que lleva todo lo que es los proyectos de automoción. Básicamente, Lines se enfoca en tres ejes, como estabas comentando, que es el primero, generación de demanda en digital, experiencia de usuario y luego utilizar la inteligencia del dato para mejorar las dos partidas y de forma iterativa vamos mejorando los proyectos de forma a impactar y maximizar los resultados online de nuestros clientes. Si quieres presentarte, Marta, comentar un poquito. Bueno, yo entré en Lines creo que en 2018. Desde el principio, uno de mis clientes era un grupo de automoción muy chiquitín. Al principio de reconocer que era un sector que, ostras, me causaba como un poco de rechazo, ¿no? Un poco tradicional, siempre muy enfocado a la venta, no sé, todo muy rápido, ¿no? Objetivos muy cortoplacistas, ¿no? Pero poquito a poco y sobre todo la pandemia, ¿no? Ha hecho que sea un sector en el que a nivel digital alcanzamos unos retos, te diría, muy interesantes, ¿no? Y voy viendo cómo están cambiando un poco la forma de vender un coche, ¿no? Cómo el usuario está exigiendo encontrar información en el entorno digital, ¿no? Cómo podemos hacernos visibles y bueno, también los cambios internos, ¿no? Pues no sé, la reorganización de los equipos comerciales, la necesidad de contar con un buen CRM, el seguimiento del dato, cómo tratar un lead, cómo fidelizarlo, cómo no darlo por perdido, ¿no? Creo que está siendo, o que estamos teniendo, no sé, unos cambios muy interesantes. Y luego también la situación actual en donde están afrontando, pues, no sé, la falta de oferta, ¿no? El que no hay coches suficientes en este momento, no tenemos stock, cómo hacemos salir los kilómetros cero. ¿Cómo hacemos, ¿no? ¿Cómo llegamos a alcanzar la venta con lo que nos exige la marca y a la vez seguimos teniendo rentabilidad? Bueno, pues estamos, la verdad es que intentando solucionar problemas junto con los grupos de automoción que nos resultan muy interesantes y la verdad que está siendo un tiempo como de un aprendizaje máximo, ¿no? Luego muy aplicable a otros sectores, pero ostras, en automoción y lo que viene al futuro, ¿no? Esto de los coches eléctricos. No sé qué otras cosas diría, ¿no? Esto del car sharing, si va a venir, si va a ser real o no, si no vamos a tener un coche, ¿no? Bueno, pues unas incertidumbres que la verdad está poniendo el sector como muy interesante, ¿no? Y ver cómo las nuevas tecnologías pueden ayudarles a los concesionarios a ponerse al día, ¿no? Bueno, pues la verdad es que está siendo, lo que te digo, es un reto y a mí, tanto a nivel profesional como a nivel personal, me llena, ¿no? Ok, sí, creo que más de uno. Vamos a abrir vamos a tirar un poco para arriba. Es decir, Lines es una empresa básicamente multisectorial, ¿no? Si lo entendí bien, nosotros nos conocimos, bueno, en el Faconauto de este mes de julio de 2021 y yo recuerdo que también estuvisteis en el anterior Faconauto, lo que pasa es que ahí no pudimos interactuar demasiado. En cambio hablamos bastante con vosotros
en el congreso de Faconauto, siempre permite hacer buenas conexiones. Y allí vosotros me explicabais que habíais creado una división que era Lines Mobility. Sí, Entonces, si quieres te cuento un poquito. explícanos, sabiendo qué es Lines, o explicar qué es Lines Mobility, y luego bajemos al tema de automoción y entremos ya en materia, que estoy impaciente. Sí. Sí. No, básicamente, bueno, Lines es una empresa, yo creo que tenemos más o menos la misma edad por ahí, porque tenemos 19 años de experiencia ya. Bien. O sea pero como tú dices, empezó primero, estamos en Bilbao, y empezó muy enfocado a cliente B2B, a cliente muy industrial, y poquito a poco fuimos creciendo. Luego, pues yo creo que digamos, un gran hito dentro de Lines pues ha sido el proyecto del Museo Guggenheim, luego también el Athletic Bilbao, pues nos ha impulsado bastante a crecer. En los últimos 10 años hemos crecido mucho, también porque estos dos proyectos nos han llevado, o sea, nos han dado este empuje y nos han llevado a ganar premios para seguir, digamos, trabajando, creciendo de forma sostenida, y ahora mismo ya somos 90 personas. Más allá, yo creo, desde hace unos 3 años, hemos empezado a tener clientes digamos, de automoción, de grupos de concesionarios principalmente, y a partir de ahí, pues hemos decidido que vamos digamos, a crear una división que al principio era Lines Automoción, pero ya le hemos nombrado Lines Mobility porque digamos que ya no es solo compra-venta de coches. Los coches ahora, el mercado está atendiendo a muchas otras versiones de vender un coche. El caso de pago por uso en todos sus formatos, rentacar, y al final pues hemos creado esta división que se llama Lines Mobility para unir, digamos, conocimiento y experiencia, agregarlo todo en los proyectos para mejorar, digamos, digamos, los resultados del sector. ¿Qué incluye Lines Mobility? ¿Automoción? Ahora mismo lo que tenemos es la parte de, digamos, automoción compra-venta pura y dura, ¿Sí? ¿vale? Que puede ser tanto un grupo de concesionarios como compra-venta. Luego también estamos intentando, digamos, ayudar a los concesionarios a montar, entre comillas, su propia rentacar, Ah, como un servicio, como proveedores de servicio de movilidad. muy bien. Principalmente, si tienes una estructura de concesionarios que está, digamos, alrededor de las grandes ciudades, por restricciones de movilidad, podemos montar, al final tenemos los coches, tenemos las oficinas, podemos montar digamos, un sistema de rentacar para dar servicio. Eso por un lado. Y por último, estamos explorando otros formatos a nivel de, digamos, de experiencia de usuario, incluso intentar unir, digamos, el marketing online con el offline, con sistemas como Wi-Fi, que es muy conocido en los hoteles, ¿no? El Wi-Fi gratuito, que tienes los portales cautivos, pero nosotros vamos más allá, conectamos el dato de Google Analytics con el dato físico de circular, digamos, por el espacio físico, y con esos datos, pues luego enseñar los datos tanto en la parte de remarketing a nivel campañas online, como luego también tener una serie de lo que nosotros llamamos playlists, donde tienes una pantalla que tú eres Walter, entre comillas, porque por temas de privacidad no sabes que eres Walter, ¿no? Pero eres un señor de 40 años que ha estado 3 veces en tu web, ha mirado este tipo de coche familiar, por ejemplo, y cuando entra al concesionario, puedes enseñar una playlist de ese tipo de coches. O sea, una publicidad muy enfocada, digamos, al usuario. Estamos explorando varias líneas. Y por último, otra línea, vamos a llamarle un poquito I+D, que lo que estamos haciendo también es, digamos, a través de web scraping, sacar todos los precios que hay en el mercado español para luego utilizar esa información de precios del mercado, compararlo con el stock que tienes. Y de ahí pues hemos sacado una herramienta que se llama Petra, Pricing Tool, digamos, para utilizarlo en campañas. Bueno, pues se puede utilizar para más cosas, se puede utilizar hasta para comprar VO, pero principalmente es porque el problema de las campañas es que hay veces que inviertes y, entre comillas, se despilfarra mucho dinero porque no tienes retorno. Pero si tú sabes qué producto meter, en qué momento y a qué persona, al final puedes digamos, hacer como dicen los ingleses, laser tagging,
y ir muy al grano. Ahí Marta es digamos, la experta que sabe unir todas estas cosas y hacer la magia. Vosotros en Lines Mobility, por ejemplo, donde traéis el know-how propio de que tiene automoción, ¿tenéis otros sectores de referencia que veáis que tienen similitudes en cuanto a las estrategias de marketing y todo, y podáis traer know-how de fuera a automoción? ¿Y cuáles serían? Fue casi una evolución natural. Quiero decir que al principio no sé, o sea, mi equipo, porque no trabajo sola, quiero decir, ¿no? Walter dice, yo soy la especialista y yo sin mi equipo no hago nada, ¿eh? Debajo de mí hay Claro, una si sois 90 personas, por el amor de Dios, eso es un montón de gente. debajo de mí hay un responsable de SEO, hay un responsable de Google Ads, un responsable de Facebook Ads, quiero decir, hay un especialista en analista, entonces lo que hacemos es unificamos el conocimiento de todos para ponerlo en servicio del cliente, ¿no? Y fue una evolución natural. Al principio nos especializamos en proyectos de captación de lead y que tuvieran que convertirse en venta, en donde el tiempo de decisión, el de la toma de decisión del usuario eran largos, como podría ser inmobiliarias, en seguros, servicios sanitarios, etcétera, etcétera. Y poquito a poco nos fuimos especializando en automoción porque veíamos que también tiene unas características especiales que nosotros necesitábamos un conocimiento diferente, ¿no? Al final, o bueno, para mí, por ejemplo, parece una tontería, pero los términos VO, VN, kilómetro cero en su momento para mí eran un caos. Tras ello, intentar entender que era una berlina, no sé, un vehículo comercial, bueno, y eso juntado a cómo segmentábamos los usuarios, ostras, al principio fue todo, eso es lo que te digo, un caos, ¿no? Hasta que conseguimos poner en orden y sabemos que cada tipología de coche, cada tipología de usuario, cada tipología de, bueno, pues tiene que llevar una estrategia diferente detrás, un canal donde se trabaja mejor uno u otro, donde captamos mejor leads y bueno, pues esas cosas las hemos ido aprendiendo. Y como te decía, también mucho de la organización comercial dentro del concesionario, porque nosotros no hacemos milagros si el concesionario no nos enseña de su propio negocio y de las características especiales que tienen las marcas que comercializa, los coches que comercializa, la forma que se acerca al mercado, ¿no? Tiene que ser una combinación entre la agencia, porque tenemos el conocimiento de las herramientas, digamos, y de cómo obtener el dato, y del conocimiento del concesionario, que al final son los que saben cómo se trabaja el mundo de la automoción, ¿no? Y ahí, bueno, pues hicimos una buena, conjugamos bien, ¿no? Y bueno, un poco de las experiencias pues fuimos compartiendo y parece que hay ciertas cosas, ciertos proyectos, ciertas estrategias que podemos replicarlo en muchos de los proyectos. ¿De qué sector sería el que más podéis extrapolar? A mí me parece que del sector inmobiliario es bastante similar. ¿Y por qué? Porque podemos encontrarnos al usuario en diferentes fases del funnel de la misma forma que con un coche, ¿no? Digamos, vale, cuando tú te compras una casa suele ser la inversión más grande que hace un cliente, pero es que el coche suele ser la segunda, ¿no? Sí, Ambos necesitan financiación, ambos necesitan un tiempo de maduración. En ambos casos vamos a ir a mirar al principio una oferta general, luego vamos a decidir entre unos cuantos, luego nos vamos a quedar posiblemente entre dos, luego vamos a ir a visitarlo y cuando ya lo visitas, ¿no? Pues quieres que una persona te ayude a agilizar tanto el proceso de la compra como de la toma de decisión, como si es, ¿no? Y un poco después en la parte de fidelización, refuérzame que lo que he comprado, ¿no? Ha sido la mejor elección. Entonces yo creo que en ese sentido tienen ciertas similitudes. Yo siempre llevo los proyectos muy enfocados a cómo piensa el usuario en cada una de las fases, ¿no? Quizás otro en el que estuviera más enfocado en tema de producto, pues sería otro sector, ¿no? Pero a mí, en cuanto a las dudas y posibles necesidades que tenga el usuario en cada una de las fases, me parece que es un sector muy similar. Vamos a intentar coger el mundo de la generación de la demanda, porque claro, os voy a hacer una pregunta que la respuesta es depende, pero no vamos a llegar a ningún lado si no intentamos desmenuzar un poco y trocearlo. Vamos a hablar del mundo de la generación de la demanda. Entonces, la pregunta es, más o menos, orientativamente a día de hoy, ¿cuánto vale un lead? La respuesta no hace falta ni que respondáis, depende. Entonces, vamos a intentar desmenuzarlo. Entonces, vamos a diferenciar a ver si tenéis, por orden de magnitud, más o menos que, según el otro. Por ejemplo,
En la generación de demanda ¿hay diferencias sustanciales entre vehículo nuevo y vehículo de ocasión o kilómetro cero? ¿En coste? Total. ¿El coste del lead? No sé si tengo que decir entre un VN y un VO, ¿vale? No estoy segura de si esa es la forma, ¿De acuerdo? pero sí que la forma creo que debería ser entre un coche que tengo en stock ¿De acuerdo? actualmente Y una y un unidad coche. teórica, ¿no? Supongo, un modelo genérico que no tiene, o sea, que no hay bastidor, para entendernos. Sí, algo así. Eso, O un sea, coche que yo hay, tengo en hay una stock diferencia entre el marketing o la generación de demanda de marketing contra stock y de contra disponibilidad inmediata, ¿vale? Voy a disponibilidad intentar. inmediata. O sea, hay un vector que es la disponibilidad, sí o no. Y Eh, la otra parte es cuando un usuario se acerca a nosotros porque quiere personalizar, digamos, cuál es el coche que quiere llevarse y tras ello va a ir un pedido a fábrica o algo similar, ¿vale? de acuerdo, por tanto tenemos... Seguramente el que me esté escuchando en un concesionario dirá, esta no tiene ni idea, ¿no? Me va, O no sea, sé, no, pero es está súper utilizando interesante. la terminología. Esto es súper interesante. No, pero no te preocupes. Yo lo que entiendo que nosotros podemos ayudar ahora a quien nos escucha sería, por ejemplo, ¿cuáles son Está muy bien, yo creo, Marta, Walter, los vectores o los parámetros que harán que cueste distinto el lead. Que yo creo Eso que es súper útil. Por ejemplo, uno es, según lo que ha comentado Marta, muy interesante el tema de la disponibilidad. O sea, si lo tienes en stock o no. El otro que comentabas, Marta, es el tema de la capacidad o la posibilidad de personalizar el vehículo frente a Esto un... De esto es acuerdo. interesante. Vale. Luego, Vale. Y ¿habéis notado a nivel, por ejemplo, hemos quedado que el tipo de vehículo, pues en principio sí, pero no tanto, ¿no? A nivel de coste de lead, ¿eh? Hablo a nivel de coste de lead. Otra cosa es la estrategia del anuncio, el copy que se escribe, etcétera, ¿no? Pero hablemos de costes. Y luego, por ejemplo, Sí, otra pregunta, ¿el tema de marcas premium no premium os genera costes de lead distintos? eh, yo no pues sé si puedo hacer un paréntesis rápido, perdón, Marta, si me das 30 segundos. Un paréntesis rápido. Es que esto es mucho más complejo que un valor. Yo por darte un par de ejemplos. Se podría conseguir un coste por lead, por ejemplo, en Facebook a 4 o 5 euros, pero estamos hablando de un lead, entre comillas, no cualificado, que probablemente los comerciales van a petar porque tienen ahí muchos leads al día que luego o no puedes contactar o se genera una serie de problemas. Entonces, vamos a hablar de leads cualificados, ¿vale? Que es otra historia. Y luego, dentro del lead cualificado, hay también otra cosa que hay que tener en cuenta, porque es, si queremos mucha calidad y un coste por lead más barato, por decirlo así, al final tú lo que vas a conseguir es un coste por lead barato, pero tienes poco alcance. Es decir, a lo mejor tienes un alcance de llegar a 20 leads mensuales, por dar un ejemplo, que tiene una tasa de conversión, por ejemplo, del 30%, del 20% de conversión de lead a venta, pero tú quieres vender más que esos 10 coches o al mes. Entonces, si a lo mejor quieres vender, por dar un ejemplo, 120 coches al mes. Entonces, el coste por lead tenemos que, digamos, subirlo un poco, probablemente hasta los 100 euros, Sí. pero aún así, con la tasa de lead a venta, que es el número que normalmente nos regimos y nos movemos mejor, podemos conseguir vender un coche por 400 euros. Es decir, entre el coste por lead que tengo y la tasa de conversión, pues llegar a un coste razonable por ejemplo, de 400 euros para vender un coche. Si tú, por dar un ejemplo, pues un coche pudieras ganar 1.000 euros, estamos hablando de que tiene una cierta rentabilidad y podemos mover el negocio hacia vender más coches o hacia mover hacia la rentabilidad. Pero que no es un número, no sé si me explico bien, Sí, pero no es un perfectamente. número, una variable Es- estática. Te has avanzado dos preguntas, pero no pasa nada, porque a Uy, mí lo perdón. que, a mí lo que me gustaría destilar es, imagínate con el mismo equipo comercial, con la misma campaña, con el mismo soporte, que pudiese ser, por ejemplo, Facebook. Si tú haces publicidad de una marca premium, el coste por lead es distinto de una marca que no es premium o no. O sea, es decir, a igualdad de condiciones absoluta en todos los parámetros que has comentado, que es súper interesante. Hay creo el que, mismo... Por ejemplo, creo que Marta ha dicho una cosa interesante, perdona Marta, has dicho que si depende de si estás haciendo en la campaña orientada a stock que está disponible o no, el coste cambia, eso lo ha dicho Marta.
si el coche es muy personalizable o no, el coste, la posibilidad de el coste del lead cambia. Mi pregunta es sobre marca, porque ¿cambia o no cambia en Sí función? cambia, sí ¿Sí? cambia, sí Vale. cambia. O Otro. sea, sí cambia y cambia también en función de cuál sea la inversión en marca, en branding que está haciendo la marca. De Quiero acuerdo. decir, si nosotros estamos atentos a un momento en el que una marca premium tiene una campaña en televisión, una campaña en exterior, una campaña en lo que sea, y aprovechamos esa circunstancia para hacer una campaña más dirigida hacia la conversión o la captación de lead dentro del concesionario, el coste por lead posiblemente va a ser más barato que cuando esta marca no está activada. Bien. Ahora, hemos identificado otros, está muy bien. Por ejemplo, la geografía, eso es evidente que sí, porque el lead en una provincia es más, o sea, de usuarios de una provincia. Entonces, ya tenemos, fijaros, para empezar a jugar y a tener herramientas. Tenemos disponibilidad, personalización, la marca del coche, la existencia de otras Sí, campañas o de otras campañas acciones offline o que se complementen, que eso es súper interesante también. Y luego la parte de geografía. Y entonces ya, con todo esto, nos vamos a Solo la... añadir a la geografía no solo la ubicación, pero ¿Sí? también la distancia del cliente digamos, al concesionario. También, Eso es un factor a día de hoy que creéis que es relevante. si cuanto más lejos del concesionario, aunque, porque ahora se venden muchos ya coches online, pero Perdona, cuanto más el lejos, coste del menos lead. probabilidad de venta. Vale, pero yo no estoy hablando del coste del lead. Yo estoy hablando del coste por lead todavía. Lo que tú me dices es la siguiente pregunta. Vale, y ahora, ¿la conversión se ve afectada por la distancia al concesionario? 100%. Sí. ¿Sí? Ok. De hecho, hemos tenido, digamos, casos en que, digamos, el grupo está ampliando área digamos, el arranque de esas áreas, pues el coste por lead es más caro que si ya estuvieras ahí establecido. Vale. Y también la conversión, aunque es un... Pero ¿qué altera la En, conversión, Marta Walter? en mi opinión es una variable que depende también de la madurez digital en la que se encuentre el cliente, De quiero acuerdo. decir, ¿vale? Porque cuanto más confiemos en el entorno digital, ¿vale? Las herramientas, digamos, los algoritmos de las herramientas van aprendiendo mejor, nuestro equipo comercial va aprendiendo mejor, esa tasa de conversión la vemos mejorada. Y el tiempo que transcurre en esa mejora de la tasa de conversión puede ser menor o mayor en función de cuál sea la madurez digital del cliente. Esto es muy importante. Por tanto, en el paso de lead a venta, el concesionario, evidentemente, esto es un poco de perogrullo, pero yo creo que vale la pena resaltarlo, depende mucho de la madurez que tenga el cliente. Por Vale. supuesto. ¿Algún factor más que sea crucial? ¿El tiempo de respuesta? Entiendo que sí, o la velocidad en la que tú vas a dar el primer contacto, porque claro, él ha preguntado por ese coche o coches parecidos a más concesionarios. Depende de muchas cosas, ¿eh? Depende también de cuál sea la oferta que estemos mostrando. Depende de dónde estemos mostrando esa oferta, de la forma en que estemos mostrando esa oferta. Es decir, nosotros sabemos que, y seguro que el concesionario también, que en función de cómo enfoquemos el anuncio, tenemos leads más baratos o más caros, pero que también va un poco unido a cuál sea la estrategia. En un momento necesitamos volumen de leads o necesitamos calidad del lead. Correcto. También a nivel digital, es muy importante saber cuál es el ecosistema digital con el que cuento. Vamos a captar en nuestra web, vamos a captar en una web de tercero, vamos a captar en una landing page específica de una promoción, estamos anunciando un coche nuevo. O sea, quiero decir, hay un montón de variables que tenemos que tener en cuenta a la hora de definir cuál va a ser la estrategia con la que vamos a trabajar, pero también muy unido a lo que decía Walter, a que ello va a determinar en la fase en la que estamos impactando al usuario, en el momento en el que se encuentra. Estamos en una fase de descubrimiento, queremos que vea que tenemos mucho stock disponible, pues ahí posiblemente vamos a encontrar muchos leads con una tasa de conversión no tan alta o que nos va a llevar tiempo madurar el lead. Vale. A veces no quiere decir específicamente una tasa de conversión por debajo del 3, sino que a lo mejor necesitamos 4 meses para que acabe comprando, ¿vale? Cuando atacamos arriba del todo. Sin embargo, cuando vamos con un coche en concreto, con un precio concreto de stock inmediato y como si fuese una super oportunidad, el lead va a ser un poquito más
caro, pero la tasa de conversión va a ser más alta y va a llegar más rápido. Vale. Entonces, ¿cuánto te diría que puede estar el coste por lead? Pues la verdad es que podemos tener leads muy poco cualificados en torno a los 5-7 euros y posiblemente habrá gente que dijera incluso menos, pero nosotros no confiamos en ellos. Nosotros siempre Bueno, vamos Walter ha dicho 4 de Facebook. Sí, puede serlo, incluso puede ser más barato, pero mi apuesta siempre suele ser por una segmentación no tan abierta. No, Vale. no, Hablemos, no disparar a todo, sino disparar con un poco de sí. foco. En términos económicos, y espera, antes de hablar de términos económicos, Walter o Marta, uno de los dos, ¿qué evento hace que un lead pase a ser un lead cualificado, según vosotros, en vuestra opinión, o con vuestra metodología? ¿Qué hace que un lead cambie de estado, de calidad a cualificado? ¿Qué ha pasado? Normalmente es que le hemos mostrado un coche con un modelo, con un precio y las condiciones son transparentes. O sea, que te consta que él ha visto eso. Te consta que te estoy pidiendo información sobre algo muy determinado. Y yo te doy mis datos por ello. Y Eso yo es te un doy lead cualificado. De acuerdo. No es que en algunas agencias o en algunas empresas hablaban de lead cualificado cuando te cita pre-COVID, todo esto es pre-COVID, cuando te citaba a una prueba en el concesionario, una visita del... Bueno, nosotros eso ya le llamamos un lead cualificado por venta. Quiero decir que yo estoy hablando en este momento de un lead cualificado por marketing, ¿vale? Diferencio ahí entre la estrategia de captación de marketing, digamos, con el tratamiento del lead por el equipo comercial y luego el cierre comercial, ¿vale? Vale, yo veo un coche de tu stock y te pregunto por él. Automáticamente mi lead, que te he rellenado mis datos, me hace ser un lead cualificado. Un lead bastante cualificado, o sea, cualificado. Vale. Poco cualificado sería yo te muestro una promoción muy amplia con un mensaje de urgencia y ese lead está cualificado porque es verdad, está interesado por la promoción, es verdad, me ha dado el dato porque quiere que tenga contacto, pero no sabe posiblemente todavía ni qué coche le interesa. Vale, entonces vosotros lo que hacéis, si lo he entendido bien, es que si se centra en una unidad concreta, en un vehículo concreto, en una propuesta de coche concreto, ya para vosotros ya pertenece a cualificado. Vale. ¿Cuál es el bracket, el rango de coste por lead de este tipo de leads? ¿Están los 4? No, los 4 ya sería como no. ¿Sería de 5, decías? Nosotros hacemos cálculos de un coste por lead de 5, 7, tal, estamos dando volumen, que tienen cierto interés, pero están dando volumen. Un coste por lead de alrededor de unos 40, 30, 40 es un lead cualificado bastante interesado. Ahora, cuando estamos muy por abajo del funnel, muy por debajo, yo calculo que puede estar entre unos 120. A veces, este rango es muy amplio, quiero decir que te estoy hablando de que me da igual cuál sea la marca, o sea, estoy haciendo una media de un Kia con un Lexus, me lo estoy inventando, ¿vale? Sí. Y por eso te digo, puede estar entre 80 y 140, ¿vale? O sea, el rango es súper amplio entonces, de 5 a... Vale. Sí, y hay un detalle importante también, que es que ese lead, digamos, más barato, menos cualificado, las tasas de conversión luego en venta pues pueden estar a lo mejor el 3-4%, y si tienes, digamos, la web bien afinada, y estamos hablando del lead que habla Marta, de cerca de los 100 euros, estamos hablando de una tasa de conversión que puede llegar al 24-25%, que depende también de la web y del producto. Pero estamos hablando de que una tasa de conversión casi 10 veces más alta. Eso es una diferencia enorme. Entonces, esto nos lleva a hablar del coste por coche vendido. El mejor caso de coste por coche vendido donde todo se ha hecho tan bien, que la campaña era un éxito, el lead salía súper barato, el equipo comercial del concesionario era impresionante y cerraban muy bien la venta. ¿Cuánto salía de coche por coste vendido? Aquí pasa lo que te comenté antes, que es, podemos llegar a conseguir vender un coche, entre comillas, por 200 euros, pues, pero a lo mejor solo vendo 2, 3, 5 coches. ¿Y en promedio? ¿Vale? Pero si yo quiero vender los 100 coches al mes,
ya pues seguramente podemos llegar a una media de 400, 500, depende de las marcas, depende de varias cosas. En un Ahí Marta ahora caso puede dar más alucinante detalles. estaríamos hablando de unos 200, ¿no? En un caso que todo ha ido Sí, súper bien. pero ahí tienes muy poco alcance. Es decir, tú me dices, Ya te entiendo, imagínate que tú ya. me quieres contratar, quiero Conseguirás, exacto. Pues cinco no coches, será no, lo habitual, ¿no? Sería. Eso es. claro. Ya, Y entendido. la verdad es que tras la pandemia lo que estamos viendo es que la fluctuación del CPA en función de los meses es muy alta, ¿eh? Y que el nivel de competencia está creciendo tanto que estos CPLs, CPAs, que nosotros considerábamos como miramos contra el mes anterior o contra el año anterior, nos parecen buenos datos y de repente hay un mes que se disparan. Quiero decir que, ostras, estamos en una situación muy complicada, Muy, ¿eh? muy volátil. Pero, a ver, perdona, una nota para nuestra audiencia. CPL, coste por lead. Sí, CPA, perdón. coste por acción. No, no te preocupes, porque el otro día ya nos pasaba que empezábamos a hablar en. Pero está súper bien lo que estáis diciendo, es muy interesante. Por tanto, Marta, Walter, hay en la parte, o sea, hay una parte operativa en la recepción del lead que esto ya es evidente que va a cambiar mucho cómo se pueda cerrar, y la otra es en la parte digital, por ejemplo, si tú tienes una web bien armada, bien conectada a la parte analítica que te permita saber tantísimos parámetros como estaba especificando Marta, que son las circunstancias de la campaña. O sea, Sí, o el sea, nosotros lead, el coche, disponibilidad del stock. Sí, ahí nosotros lo que hacemos es, bueno, normalmente nuestros clientes, digamos que para generar esa demanda, la primera cosa que hacemos es un plan de analítica, que ahí lo que incluye es, digamos, identificar todas las acciones que puede hacer un usuario dentro de la web, en todos los puntos del funnel de conversión, y a partir de ahí medir todas esas interacciones. Luego incluso intentamos hacer audience scoring, que incluso lo enviamos para el CRM, que es que digamos, con unas fórmulas y unos somos capaces de identificar la probabilidad de venta de un usuario anónimo dentro de la web, ¿vale? Y según este tipo de, digamos, de segmentación que hacemos, pues van hacia unas campañas o hacia otras. Y ahí entra la Qué estrategia bueno. compaginada con la analítica y siempre, bueno, haciendo un poco lo que es conocido como CSRO, que nosotros al final pues le llamamos experiencia de usuario y estamos todo el rato intentando mejorarlo. Ahí, bueno, luego Marta ahora puede entrar más en detalle. No, bueno, nos quedan 4 minutos, pero Hombre, os puedo contar CRO era Conversion Rate Optimization, ¿no? La optimización de la tasa de Sí, conversión. Ok, os puedo vale. contar un pequeño ejemplo, ¿no? Quiero decir que nosotros a veces hay algunos grupos de concesionarios que no tienen un CRM específico, ¿no? Que les vaya ordenando los leads en función de cuál sea el origen, tal y cual. Entonces lo que hacemos es, pues en función de cuál ya ha sido el comportamiento dentro de la propia web. ¿Ha entrado una vez o ha entrado varias? Ha entrado varias y ha consultado un coche o ha estado buscando, por ejemplo, solamente la dirección de un concesionario. Si ha encontrado la dirección de un concesionario, intentemos impactarle con un descuento en taller, por ejemplo, ¿no? Si entra en la web, ha consultado un coche, hemos visto que lo ha hecho de varias, o sea, que ha estado utilizando unos filtros, que se ha interesado por una marca, pues volvámosles a mostrar un anuncio de esa marca determinada sobre la que está buscando el coche. Esto es un poco. Y una vez que además se convierte en el lead, esa información la arrastramos para que lo vea el equipo comercial. Entonces, Qué pasada. el mostramos problema, el el problema que ecosistema solucionamos digital. aquí, Sí, perdona Marta, que te haya interrumpido, pero el problema que solucionamos aquí es el siguiente. Digamos que la madurez digital del cliente tiene que estar, del concesionario tiene que estar bastante alta, por decirlo así, para poder hacer esto. Pero bueno, en un caso ideal, lo que hacemos es, yo te puedo enviar, por ejemplo, 20 leads al día, porque son los que puedes gestionar tú para hacer llamadas y tal, equipo comercial para cerrar la venta, o te puede enviar 200, ¿vale? Porque nosotros ahí, según volumen CPL y tal, podemos afinar la máquina. Y con este tema de audience scoring, lo que hacemos es enviártelos ordenados. ¿Y eso al final qué significa? Que yo puedo enviarte más leads, pero van por el Pero orden claro, lo procesas en el orden que probablemente va a acabar de siendo la venta. interés. Qué Eso es. bueno, A qué partir de bueno. ahí, pues el equipo comercial pues funciona mucho mejor porque ya se nos han quejado que reciben demasiados leads. Y luego, pues, pero A Marta, ver, continúa, perdón. yo os voy a hacer una pregunta muy obvia, pero entiendo que esto da retorno sí o sí, porque son decisiones que tomas con los datos conforme va avanzando, ¿no? Eso da retorno. Si no, no estaríais activos como empresa. da retorno. Ahora yo, una Nos clave. quedan 2 minutos, ¿eh? Os lo digo porque en un momento dado tendré que ir haciendo el cierre, pero espera una pregunta.
¿Cuánto tardáis en demostrarle a un cliente que hay retorno y lo ve? Aprox. Yo diría que depende mucho del equipo comercial, pero si queremos volumen, tenemos un mes, o sea, si somos muy rápidos, en un mes y medio podemos tener un buen ecosistema digital montado. Pongamos en un caso normal entre 2 y 3 meses, que sería si un cliente está súper preparado, pero si no hay que hacer ajustes, 2-3 meses y ya se ve algo. Sería recomendable porque podríamos entender cómo es el negocio, cómo es el stock que tiene disponible, preparamos una estrategia ad hoc para ellos, dividimos y ahí ejecutamos. Entonces, ideal serían 3 meses. Esto sería lo ideal. Que nos dicen que necesitan... Mínimo 3 y luego ya es ir afinando y todo, ¿no? Muy bien. Pues en la pandemia con un grupo que en concreto en un mes estábamos con la máquina funcionando y sobrevivimos a la pandemia vendiendo coches con los concesionarios cerrados. Muy bien. Ahora reaccionamos en un mes y trabajando te diría que casi 20 horas al día. ¿Y quién no? En la pandemia ha sido súper... Yo creo que hay una clave también en los concesionarios que me gustaría intentar... Tenemos 30 segundos, Marta, pero perdona, Dime. Sería que los leads no los den nunca por perdidos. Muy bien. Porque hay muchas veces que nos encontramos que el 90% de los leads, como no han comprado ahora, ya no sirven, ¿no? Pues yo creo que el 90% hay una oportunidad muy grande. Buen mensaje para acabar. Vamos a cerrar. Walter Barbio, responsable de desarrollo de negocio de Lines Mobility. Muchas gracias por haber participado. Súper interesante. Marta, muchísimas gracias por tanto know-how compartido. Marta Verbel, directora de proyectos de Lines Mobility. Muchas gracias a los dos. Tenemos que cerrar. Gracias a todos por seguirnos y hasta Muchas gracias. Gracias. Un saludo a todos. Gracias. Inventario.pro es una plataforma de servicios digitales específicos para profesionales de la automoción. Te ofrecemos el mejor hub de anuncios para la multipublicación de tu stock. Nuestros bots para que ahorres tiempo o generes más negocio usando automatizaciones. Además, somos especialistas en crear webs de motor muy fiables y de primera calidad. Si eres un profesional de la automoción, te esperamos. Visita Inventario.pro para más información.